Bueno, son 6:10, así que vamos a empezar. Yo soy el hombre de Sem Wadi, el Comité de Estudiantes de Medicina de la Facultad Autónoma de la Universidad Autónoma de Yucatán, y tengo el gusto de presentarles a la doctora en ciencias Elsie Nayeli Loría, quien es parte del Sistema Nacional de Investigadores y trabaja en el Laboratorio de Inmunología de nuestro Centro Regional de Investigación, doctor Hideo Noguchi. Cuando ella esté lista, puede empezar su ponencia. Ok. Antes que nada, muchas gracias a todos por su asistencia y vamos a iniciar con la presentación. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, este es algo de lo que vamos a tocar durante la plática. Bueno, nos vamos a enfocar definitivamente en la publicación científica y su importancia, la importancia de la publicación en medicina, pero antes quisiera entrar un poquito en el tema de qué significa investigar y por qué es importante la investigación en general y la investigación particularmente en salud, en medicina. Después vamos a ver qué es una publicación científica, la importancia de la publicación en medicina y vamos a ver, analizar un artículo que encontré que precisamente habla sobre la publicación desde el pregrado, ¿no?, que es el nivel en el que ustedes se encuentran, su importancia, las limitaciones y las alternativas de solución. Y finalmente quisiera terminar con algo muy importante que tiene que ver con la publicación, que es la ética de la publicación, que también es muy importante que ustedes conozcan. Y bueno, la siguiente, por favor. ¿Podrían poner la siguiente, por favor? Creo que tenemos un problema técnico, al menos yo no puedo ver la siguiente diapositiva. Aldo sí la ve y muchos otros no. De hecho, tampoco nosotros la podemos ver, doctora. No la pueden ver. Ok. No la ven. Ok. Está por ahí. Hasler, él nos está haciendo el favor, me está haciendo el favor de compartirla. Ahí está, algo pasó con su... Creo que ya va. Una disculpa. No se preocupe, doctora, gracias. ¿Ya se ve? No, vemos tu pantalla, Hasler. Pero no la presentación. Igual y yo puedo compartirla desde mi celular. Sí, creo que podemos intentar eso, doctora. Ok, voy a intentar. Bueno, un momento, creo que... Ok, vamos a esperar a Hasler. Ahí está, ¿ya la pueden ver? Ya, doctora, ya se puede ver. Ok, excelente. Ahí está. Bueno, entonces, hablando de qué significa investigar, bueno, de acuerdo a la Real Academia Española, es la acción y efecto de investigar. Pero bueno, yendo un poco más a fondo, investigar significa hacer diligencias para descubrir algo. Y más en un entorno científico, significa realizar actividades intelectuales y experimentales
de modo sistemático, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre un determinado tema. Pongo en rojo el modo sistemático porque tiene que quedar claro que en ciencia o en las ciencias de la salud, en las ciencias médicas, la investigación tiene que llevar un orden. ¿Mm? Y dentro de ese orden, el último paso es precisamente la publicación. ¿Mm? La siguiente, por favor. En esta siguiente diapositiva les pongo 8 características que tienen que ver con la investigación. Creo que tampoco pueden verla. Vamos a ver si puedo compartir. No sé si. A ver, chicos. Sí, desde mi. Ahí está. ¿La pueden ver? Sí, ya la vemos. Ok, la voy a compartir desde mi celular. Dale. Ahí está. Lo que les mencionaba, 8 características de la investigación. Estos autores recopilan estas características, entre las que se encuentran nuevas formas de búsqueda de soluciones, que es la número 1. Esto mediante una indagación o búsqueda que tiene un interés teórico o una preocupación práctica. El segundo punto es una nueva mirada sobre algún fenómeno, que es la adquisición de conocimientos acerca de un aspecto de la realidad, una situación o un problema, con el fin de actuar sobre ella. Y esto es algo que ocurre mucho en la investigación. Ahí se puede abordar un mismo problema de salud desde diferentes enfoques, ¿no? Desde la ciencia básica, por ejemplo, con el trabajo a nivel molecular, de marcadores moleculares, desde la ciencia aplicada, tratando de buscar cómo aplicar los conocimientos básicos que se generan, etcétera. En el punto 3 está la exploración sistemática, que es lo que ya habíamos tocado en la diapositiva anterior, que a partir de un marco teórico en el que encajan los problemas o las hipótesis como encuadre de referencia. Siempre tiene que haber algo que sustenta nuestra investigación, que es el marco teórico. En el punto número 4 está la precisión, que yo le llamaría definición del problema, ¿no? Que requiere una formulación precisa, una definición muy clara del problema que se quiere investigar y de un diseño metodológico en el que se expresen los procedimientos para buscar la o las respuestas implicadas en la formulación de ese problema. En el punto número 5 está la rigurosidad. Esto es bien importante en la investigación. Tiene que haber o existir la comprobación y la verificación del hecho o del fenómeno que se está estudiando. El punto número 6 es la trascendencia del conocimiento. Esto quiere decir que lo que encontramos en nuestra investigación tiene que ser lo suficientemente válido para poder hacer inferencias a nivel general. En el número 7 está el uso de herramientas metodológicas. Toda investigación, independientemente que sea una investigación social, epidemiológica, básica, requiere de una serie de instrumentos metodológicos que son relevantes para poder obtener y comprobar los datos, ¿no? De acuerdo a los objetivos de la investigación. Y en el punto número 8, estos autores
incluyen dentro de la investigación lo que tengo marcado en rojo, que es la publicación del nuevo conocimiento, que es donde se registra y se expresa en un informe, en un documento o estudio. Dice ahí el cual puede, pero yo le cambiaría y le diría el cual debe ser publicado en una revista académica o libro académico con comité editorial. Observen aquí que la publicación está incluida dentro de la investigación y es sumamente importante no dejarla de lado. Muchas veces ocurre, pero realmente una investigación, lo vamos a ver más adelante, no existe si no se publica. Ahora, aquí les pongo algunos puntos de por qué es importante investigar. Investigar en general. En la siguiente diapositiva vamos a ver la importancia de investigar en salud. ¿Por qué es importante la investigación científica? Porque contribuye a disminuir nuestra ignorancia, aporta conocimiento sobre el ambiente que nos rodea, nos permite descubrir nuevos fenómenos, crear soluciones a nuestros problemas, mejorar nuestra calidad de vida, generar nuevas tecnologías, nos permite también encontrar la cura a diversas enfermedades y de prolongar la vida de quienes queremos. Eso es en general. En cuanto a la importancia de la investigación en salud. ¿Por qué es importante? Porque mejora la calidad de vida de las poblaciones al generarse información que pueda ser aplicada. Nos permite identificar problemas de salud. Nos permite también plantear estrategias sanitarias y prevenir a las poblaciones de las enfermedades más prevalentes y además perfeccionar el ejercicio de la medicina. Esos son algunos de los puntos por lo que es importante la investigación en salud. Y ustedes tienen o deben tener un papel sumamente importante en este aspecto. Y aquí tengo algo que encontré por ahí, que es una pregunta que siempre hay que hacerles a los estudiantes de medicina. ¿Es el estudiante de medicina un investigador en potencia? Y la respuesta es que definitivamente sí. Desde los primeros semestres ustedes se han dedicado a buscar, indagar, resolver dudas sobre diversas patologías. Incluso tal vez sin darse cuenta han sido partícipes de difundir el conocimiento entre sus compañeros de lo que leen, de lo que investigan, de todo ese conocimiento que es nuevo para ustedes en ese momento. Y digamos que en semestres más avanzados, todos los días aplican un mini proceso de investigación cuando están frente a un paciente. Primero parten de un antecedente que sería la historia clínica, recopilan información a través de exámenes físicos, de la revisión del paciente, generan una hipótesis que es el diagnóstico diferencial, lo que ustedes creen que pueda tener el paciente. Identifican variables que son los factores causales, las causas de esa patología. Planean el tipo de estudio, que sería la estrategia terapéutica. Realizan el estudio y obtienen datos que está dentro del seguimiento que le dan al paciente. Realizan un análisis de todos los resultados que van obteniendo durante el seguimiento del paciente. Aceptan o rechazan la hipótesis, ya sea validando el diagnóstico o cambiando el diagnóstico. Y finalmente, realizan un informe. Y todo esto lo hacen basados en evidencias científicas que han pasado por juiciosos análisis estadísticos y epidemiológicos y que, por supuesto, han sido publicados en revistas científicas médicas de importancia con alto impacto a nivel mundial. Y es ahí donde entramos a hablar un poquito sobre qué es la publicación científica. Ya hablamos algo sobre eso. Es la última etapa de la investigación y tiene como objetivo divulgar a la comunidad los recientes hallazgos y reflexiones sobre un tema en específico.
Es importante que ustedes sepan que cuando se publican las condiciones de una investigación, esta forma parte de la ciencia. Es aquí cuando su trabajo de investigación forma parte de ese conocimiento generado desde la investigación. Y tiene el compromiso de ser elaborada con veracidad, con precisión, con objetividad, con claridad, ¿sí? Principalmente con verdad, que es aquí donde entra el tema que vamos a tocar al final sobre la ética de la publicación. Brevemente, porque sé que ya tuvieron o van a tener un tema más amplio y específico sobre esto, hablar un poquito de los tipos de comunicación científica. Ya dijimos que la investigación culmina en la publicación, pero hay varios tipos de publicación. Uno de ellos y en el que la mayoría de los estudiantes de medicina, o al punto en el que la mayoría de los estudiantes de medicina llega, es a la presentación de su trabajo, ya sea a través de una ponencia corta o de un cartel, un póster, en un congreso. Pero realmente este es un paso previo que no es considerado como tal una publicación, ¿no? Es un tipo de comunicación. Están comunicando lo que obtuvieron. Pero el proceso no se finaliza hasta que no se llegue a la publicación de sus datos en una revista científica. Antes de publicar en una revista científica, o incluso antes del congreso, puede ser que sea esa investigación comunicada a través de su documento de tesis. El punto culmina en un trabajo de investigación experimental, por ejemplo, termina en la publicación del artículo original en una revista científica, generalmente de impacto y que sea indexada. Pero el artículo original, eso es importante que lo sepan también, el artículo original no es la única manera de publicar, ¿no? No es la única forma de publicación, también existen las revisiones que pueden ser sistemáticas o no. Incluso dentro de este tema de las revisiones están los metaanálisis, que es un tipo de revisión, pero que recopila datos de diferentes artículos originales y hace un análisis estadístico para responder una pregunta en específico. También se pueden publicar reportes, notas cortas, resultados de laboratorio, alguna técnica nueva o una modificación a una técnica, análisis de casos, etc. ¿Y quiénes son los participantes de la publicación o quién puede ser participante de la publicación? Hay diferentes. Está el autor de correspondencia, que es el que envía el artículo, quien se encarga de hacerse responsable de todo el proceso una vez que uno envía el artículo a la revista. Está el primer autor, que generalmente cuando en una investigación es un estudiante, que puede ser un estudiante de medicina, el que lleva a cabo los procesos experimentales, debe de ser el primer autor. Y están los otros autores colaboradores que han contribuido de alguna manera en la investigación. Y bueno, en los agradecimientos se puede poner personas que no han contribuido sustancialmente, pero que de alguna manera apoyaron. A lo mejor, si alguna persona hace la edición, si se escribe en inglés, se le manda a alguien que domine esa lengua o que tenga la lengua madre, el inglés, y que revise el artículo por errores de idioma, se le puede poner en los agradecimientos. Y bueno, ¿qué es una revista científica? Pues es aquella que publica los resultados de investigaciones que han seguido una correcta metodología científica. Lo pongo en rojo porque esto es importante. Vamos a ver más adelante que los procesos para publicar son estrictos, ¿no? Y que tienen estándares muy altos de calidad. ¿Y quiénes son los que se encargan de determinar si son de calidad y si han seguido esta correcta
metodología científica, pues están los editores, los revisores, que son pares, generalmente son gente experta en los temas que se publican en esa revista, los que pues se encargan de verificar la metodología científica. Aquí algunas características de las publicaciones periódicas. Estas aparecen sucesivamente a intervalos regulares de tiempo, su autoría es colectiva, generalmente es muy raro ver una publicación con un solo autor, sobre todo es más común verlo en revisiones, pero cuando son trabajos de investigación originales, generalmente son 3 o más. Su temática es variada dentro de un título común. Su alta periodicidad permite que la información se difunda rápidamente. Esto hace que ofrezcan información muy actualizada, pero también tiene un costo. Las publicaciones periódicas pues tienden a envejecer o a hacerse obsoletas de manera muy temprana. Sin embargo, esta información nueva es acumulativa y no sustituye la información antigua. Acuérdense que lo vamos a ver más adelante, la importancia de publicar es precisamente generar conocimiento y hacer un cuerpo de conocimiento que pueda servir para lo que ya vimos, ¿no? Para curar enfermedades, para presentar alternativas de tratamiento, etcétera. Ok, y ahora vamos a hablar un poco más a detalle de la importancia de la publicación en medicina. ¿Por qué es importante que los médicos o que la investigación que se hace desde el área de la medicina se publique? Primero, porque permite mostrar a la sociedad científica los resultados de una investigación para que pueda ser consultada, revisada y debatida. Además de que hace visible la investigación, que era algo que yo les decía al principio, la investigación que no se publica simplemente no existe. Algo que ya les he platicado también, contribuye a la construcción colectiva del conocimiento, a la generación de conocimiento de novo, que se le llama. Y otro punto bien importante, aparte de la generación del conocimiento, es la retribución del conocimiento generado a la población afectada. Esta puede llegar de diferentes maneras, generalmente desde la publicación científica. Es un poco complicado porque es un tipo de publicación muy técnica, pero hay otro tipo de comunicación que puede ser la divulgación de la ciencia, que se puede hacer con un lenguaje mucho más sencillo para dar a conocer, por ejemplo, medidas de prevención. Ya lo estamos viviendo ahora con la pandemia que afecta pues, muchas partes del mundo. Y eso es algo bien importante de publicar, que esa información puede llegar a la población afectada y se puede retribuir ese conocimiento generado. Si hablamos sobre un tema muy actual, de cómo la publicación es tan importante para la generación de conocimiento, encontré por ahí un artículo que habla sobre la importancia de la publicación científica en tiempos de crisis pandémica. Actualmente, la infección con el virus SARS-CoV-2 representa un gran reto para la ciencia médica. Es una situación emergente de rápida evolución, que si no tuviéramos todos esos avances en publicaciones de acceso abierto, toda esa facilidad y esa agilidad en los procesos de publicación, pues sería mucho más complicado o haría mucho más complicada la situación de lo que ya es. Debido a esta emergencia y rápida evolución, se permite, o se han estado haciendo publicaciones de estudios de caso, estudios de cortes individuales, incluso de opiniones de expertos. Todo suma y todo contribuye para mejorar la calidad de vida, para encontrar una solución al problema, una alternativa de tratamiento, mejoras en el diagnóstico, etc. Aquí lo importante es el reto al que se enfrentan las revistas y la publicación científica en un tema como este es precisamente el poder hacer una revisión crítica
y una muy buena selección de la información que se está mandando a publicación. Fíjense, hasta el momento se han publicado cerca de 2,000 artículos con referencia al COVID-19 en PubMed desde inicios del 2020. Se han reportado desde breves reportes, ¿no?, que reportan casos en diferentes partes del mundo, correspondencias sobre aspectos de la patología de la enfermedad, aspectos de manifestaciones clínicas, ¿no? Hay los resultados severos entre pacientes en diferentes partes del mundo y los resultados sobre tratamientos que se han probado también en diferentes partes del mundo. Pero bueno, no es lo único. Se han publicado estudios de laboratorio, reportes clínicos, guías editoriales, opinión de expertos, estudios observacionales. Como les digo, todo suma. Se los puse porque es algo muy actual y es a lo mejor en alguna enfermedad que no es tan emergente y de rápida evolución, no podemos notar cómo se va acumulando y se va generando este conocimiento. Pero esta nueva enfermedad nos da un buen acercamiento de cómo la publicación nos va ayudando a generar conocimiento y a poder dar soluciones a un grave problema de salud pública. Ahora, siguiendo, eso es en cuanto a la importancia de publicar para la retribución del conocimiento a la población afectada, para la generación de conocimiento de nuevo. Pero también es importante publicar, número 1, para desmitificar el misterio de publicar, afianzar estrategias para la redacción científica. Muchos, sobre todo cuando somos estudiantes, pensamos que es imposible y que debimos haber nacido con ciertas habilidades para poder hacerlo. Y realmente no es así. Como les pongo ahí en rojo, a publicar se aprende publicando. Hay que hacer. Y cuando comiencen a hacerlo, se van a dar cuenta, que es lo que vemos en el siguiente punto, que va a generar en ustedes nuevas habilidades, entre las que se incluyen la búsqueda avanzada de información, la facilidad de síntesis, la capacidad para ordenar sus pensamientos, para analizar de manera crítica los datos, tanto los que ustedes obtienen como los que obtienen los demás investigadores, e integrar todo esto. Además, estimula la autocrítica e incrementa la autoestima. Siempre cuando estamos escribiendo un artículo, somos los primeros jueces, los primeros árbitros somos nosotros, ¿no?, tratando de ir mejorando lo que estamos haciendo. Y cuando llegamos al punto de enviar el artículo y todo este proceso que le sigue, y nos llega el correo de que nuestro artículo ha sido aceptado para publicación, realmente es algo muy satisfactorio que va incrementando nuestra autoestima y nuestra seguridad para continuar realizando esta actividad. Otra cosa por la que es importante publicar es que porque fomenta la educación continua o la actualización, y eso es algo muy importante para ustedes en medicina. Siempre tienen que estar constantemente actualizados, ¿no? Y si las investigaciones no se publicaran, pues eso sería muy, muy complicado o mucho más difícil. Además de que las publicaciones en medicina contribuyen al mejoramiento de la calidad de su práctica profesional. Como les decía, cada vez que ustedes están ante un paciente, realizan un mini proceso de investigación, planteando los diferentes puntos que conlleva hacer investigación, y lo hacen basado en evidencias científicas que están publicadas en la literatura. Ok. Ahora vamos a hablar sobre la publicación desde el pregrado. Y esta información que les voy a presentar ahora viene de un artículo
perdón, derivado del quinto encuentro internacional de revistas científicas estudiantiles de las ciencias de la salud, que fue realizado en Perú, si no me equivoco, en donde hicieron un taller con estudiantes de medicina de diversos países de Latinoamérica para precisamente discutir la importancia de la publicación en medicina, las limitaciones a las que se enfrentan los estudiantes de medicina en el pregrado para publicar y ofrece algunas alternativas de solución. El artículo comienza diciendo que ustedes, como estudiantes de medicina, son el principal motor de cambio y la base de la continuidad de una universidad. Por lo tanto, su paso por la universidad significa mucho más que obtener un título profesional, sino también a contribuir al cumplimiento de la función de la misma universidad, que es la producción de conocimiento nuevo. Ustedes deben contribuir en ese proceso. Además de que la investigación es el eje o debe de ser el eje de la formación médica. ¿Por qué? Porque está ligada al avance de la ciencia médica y porque es esencial para la ejecución de su labor asistencial. No pueden separar o no pueden ver de manera separada su formación para esa labor asistencial y los procesos de investigación y la publicación. Ahora les presento algunas de las respuestas, bueno, la conclusión a la que llegan en este artículo, dada por las respuestas de los estudiantes de medicina en ese taller sobre la importancia de publicar. La primera es, creen que es importante para culminar el proceso de investigación. Y esto que tengo en comillas son citas textuales de los estudiantes. Uno dice, realizo un estudio para producir algo que sirva a la sociedad. Sería egoísta guardarlo solo para mí. Que tiene que ver con lo que ya vimos, que una investigación no existe si no se publica, que tiene que retribuir, ¿no?, la retribución del conocimiento a la población afectada. Además de que la finalidad de la investigación es la producción de conocimiento nuevo, por lo que este solo se puede aplicar en la medida que sea difundido. Es por eso que la investigación debe culminar en la publicación del trabajo en una revista científica, arbitrada, indexada y con un buen factor de impacto. Desafortunadamente, la gran mayoría de los trabajos se queda en el informe final o en la presentación de los resultados en un congreso. Pero es importante, considero importante mencionarles que el esfuerzo realizado por producir ciencia es totalmente nulo si no se logra publicar, ¿sí? En el sentido, me refiero del impacto que va a tener a la comunidad científica, a la ciencia médica. Definitivamente, el hecho de hacer investigación puede generar también en ustedes habilidades, formar, ¿no?, darles otra formación, pero definitivamente para poder retribuir y generar conocimiento, tiene que ser publicada. Otro punto de importancia o por qué creen que es importante la publicación es la adquisición de experiencia. Un estudiante dice, la primera vez que quieres publicar te demoras un montón en redactar, en saber dónde puedes enviarlo, lo haces con miedo, sin saber si te lo aceptarán, pero después es más fácil, ya sabes darle el formato de la revista, sabes cómo es el proceso y esto aumenta las probabilidades de que tu trabajo sea aceptado, ¿sí? No hay mejor forma de iniciar en la publicación que cuando se está en formación como lo están ustedes. Solamente tienen que despertar ese interés, que espero poder ayudar con eso dando esta plática, despertar su interés, demostrarles que se puede y que solo tienen que buscar
por los diferentes canales o las diferentes maneras para poder hacerlo. ¿Mm? Otro punto porque consideraron importante la publicación en medicina desde el pregrado es la generación de criterio. Dice un estudiante, si realizo investigaciones y las publico, me es más fácil entender lo que hacen otros investigadores al leer un artículo. No es cuestión de aceptar como válido algo porque está publicado. Este punto es bien importante. El publicar le permite tener una visión más amplia, real y crítica de los diferentes estudios que se consultan, siendo este el pilar de la medicina basada en evidencias. Además de que este criterio que se va forjando en ustedes cuando publican, les permite después hacer una adecuada búsqueda y selección de la bibliografía, porque no todo lo que está publicado tiene validez científica, eso también hay que mencionarlo. Muchas veces por ahí se escapa alguno que otro trabajo que no tiene un buen sustento. Otro punto por el que es importante publicar desde el pregrado es porque es la formación de hábito y cultura de investigación. Dice un estudiante, si publico una vez voy a querer publicar mi siguiente trabajo, y esto es verdad. Es más fácil que las personas acostumbradas a publicar logren hacerlo con más facilidad que las que no lo hacen. Un buen número de investigadores que publican inician a publicar desde el pregrado, desde que son estudiantes de medicina, y eso va haciendo que vayan adquiriendo todas estas habilidades, que vayan adquiriendo criterio y que tengan este hábito y cultura de investigar y de publicar el trabajo. Generalmente, cuando se concluye una investigación, se da respuesta a la pregunta inicial de investigación, pero se abren 20 preguntas más. ¿Mm? Y eso da pie a continuar con la investigación y con la publicación de esos resultados. Otro punto importante que consideraron es la valoración personal. Dice, si he gastado tanto tiempo, dinero y esfuerzo por hacer algo bueno, lo consecuente es publicarlo. No sería justo conmigo dejarlo ahí olvidado. Esto es importante, nunca desestimen su trabajo. Las investigaciones son válidas por su calidad, sin importar que ustedes sean estudiantes de pregrado, que todavía estén en formación. Si hicieron algo de calidad, es válido y debe de ser publicado. Otra razón por la que la consideran importante es que es una carta de presentación. Dice un estudiante, la diferencia entre mis compañeros que investigan y yo es que la gente sí puede comprobar que yo investigo, pues pueden leer mis publicaciones. En el caso de ellos, deben simplemente de creer en sus palabras. Eso es definitivo. Alguien que tiene un estudio publicado existe para la ciencia, puede ser visto por otros investigadores del mundo y esas publicaciones son evidencia de su producción científica. Y esta carta de presentación más adelante puede ser determinante, lo vamos a ver más adelante, puede ser determinante para continuar con un posgrado, una especialización. Y el último punto que tiene que ver con la importancia es el feedback o la retroalimentación. Dice un estudiante, me emocioné cuando recibí un mail sobre un trabajo que había publicado. Ahí recién entendí la idea de todo esto. Me pareció increíble que alguien me consultara y me pidiera asesoría sobre un trabajo que iba a realizar. Él era estudiante de posgrado. Y esa es otra razón muy importante por la que se debe de publicar. Porque nuestro trabajo puede ayudar a iniciar otras investigaciones en otras partes del mundo, ayudar a otros estudiantes en otras partes del mundo y a conectarnos con otros investigadores en otras partes del mundo que trabajan o comparten el mismo tema de investigación. Y bueno, esto es respecto a la importancia. Y en cuanto a las limitaciones, definitivamente publicar es importante, pero
no es sencillo. Y ustedes como estudiantes se van topando desafortunadamente con piedras en el camino, barreras que van haciendo que muy pocos de ustedes se interesen y muy poquitos realmente publiquen sus trabajos. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de las limitaciones. Aquí les tengo una tabla de este mismo autor que habla sobre las limitaciones. ¿Cuáles fueron las que más se mencionaron? Una, falta de valoración del trabajo realizado, y es una de las más importantes, que ya hablábamos dentro de la importancia también. A veces uno mismo desmerece su investigación porque cree que no es bueno, porque es estudiante, porque está iniciando en el ámbito, porque no van a aceptar un trabajo que es de un estudiante, o porque no creen tener la capacidad de redactar un artículo. Y todo esto va haciendo que se vayan poniendo estas primeras trabas en los estudiantes que llevan finalmente a que desistan en hacer la publicación de sus resultados. La siguiente es ausencia de cultura de la publicación, y esto es algo generalizado en muchos países de Latinoamérica. Definitivamente el interés prioritario de un estudiante de medicina es su formación asistencial. Formarse de la mejor manera posible para estar en contacto con el paciente, para dar un buen diagnóstico, para especializarse en algo muy específico. Y la mayoría deja a un lado la parte de investigación, que como les dije es el eje de la formación del médico. Está totalmente ligada a la profesión, no debería separarse nunca. Y desafortunadamente una pequeña minoría de los estudiantes de medicina se interesa por la investigación y muy pocos llegan a publicar sus trabajos. Aquí es importante recalcar que la investigación no solo es estar en un laboratorio combinando cosas, trabajando con células, con animales, sino que hay varios tipos de investigación que pudieran realizar. Y en cuanto a la publicación, ya lo vimos, no solo se pueden publicar artículos originales, pueden escribir una carta al editor o una revisión apoyada por alguien experto, y es una buena manera de empezar. Y además de esto, hablando de la ausencia de cultura de publicación, pues hay muy pocas revistas médicas científicas en Latinoamérica con buenos factores de impacto, con buena calidad de editorial, ¿no? Otra importante es la falta de capacitación. Definitivamente, muy pocas veces nos enseñan a publicar, ¿no? Muy pocamente, realmente no saben los estudiantes que existen revistas que publican trabajos de estudiantes. Tiene mucho que ver esto también con el desconocimiento de las oportunidades. Muchas veces no saben que existen revistas que publican trabajos de estudiantes, que se pueden publicar casos clínicos, cartas al editor, desconocen el proceso para enviar a una revista, y eso hace que también esto sea una traba, ¿no? Otra limitación tiene que ver con la calidad de la investigación, y tiene que ver con realmente diferenciar entre los trabajos que hacen en clase de metodología, que muchas veces lo hacen porque lo tienen que entregar, a los trabajos que se hacen desde el interés genuino de investigar, de realizar el proceso como debe de ser, supervisados, lógicamente, ustedes que están en pregrado, pues de cerca por un experto, pero siempre que sea con calidad, todo es publicable. Otra limitación es la falta de apoyo docente. Dicen algunos, tengo acá algunos textos de los estudiantes. Difícil avanzar si tus profesores no investigan. Hay médicos que solo se aprovechan de tu trabajo y al final ni te consideran. Por eso prefiero trabajar solo. Realmente es complicado encontrar un docente que sea investigador, que sea bueno y que tenga el tiempo para guiarlos.
pero siempre están ahí, siempre existen, es cuestión de buscarlos. Yo sé que todos tenemos mucho trabajo, no siempre este trabajo de guiar a los estudiantes de pregrado en este inicio por su camino de la investigación y de la publicación, no siempre está reconocido, no se da la capacitación, además de la sobrecarga de trabajo, pero estoy muy segura que si buscan, van a encontrar a alguien que los pueda guiar en este proceso. En cuanto a la falta de capacitación, algún estudiante dice por allá, nunca me enseñaron que debía de publicar los trabajos y si lo hicieron fue tan sutil que nadie lo captó. Que eso es otra cosa que, bueno, eso tiene que ver que debe cambiar desde la universidad. Es importante que se fomente en el estudiante de medicina esa cultura de la publicación, ¿no? De la investigación y de la publicación. Nadie les dice, o al menos que yo sepa, no hay una asignatura que les diga cómo preparar un manuscrito, ¿no? Tienen sus asignaturas de metodología de la investigación, pero se queda en el punto de hacer una propuesta, un preproyecto, pero no les enseñan a cómo preparar un manuscrito, cómo buscar la información especializada, cómo es el proceso de selección de la revista, qué sucede cuando ésta se envía. Y por último, entre las principales limitaciones es la falta de incentivos. En muchos países, para postular a residencias, con que tengas un trabajo presentado en Congreso es suficiente. No hay diferencia entre que publiques tu trabajo en una revista local no indexada, de las que tienen factor de impacto, y eso hace que pues, los estudiantes no se sientan incentivados o motivados para publicar. Y bueno, vamos a pasar al tema de las soluciones, porque digo, no todo es tan trágico. Hay solución y si tienen el interés, definitivamente lo pueden lograr. Solo podemos, pero esto es importante que quede claro, solo podemos hablar de publicación estudiantil si existen trabajos plausibles de ser publicados, con buen diseño, ideas originales, bien planteadas, que consulten a expertos en clínica, en epidemiología, en estadística, y que tengan una adecuada formación en investigación, ¿no? Y es por ahí, antes de pensar en publicar, que deben de empezar a forjar un camino, ¿no? Y seguramente muchas puertas van a ser abiertas. Bueno, posibles soluciones, difusión de la importancia de la publicación. Estamos dando un gran paso con esta plática que amablemente sus compañeros me han invitado a dar. Que sepan dónde y cómo publicar, que reciban capacitación, por ejemplo, que puedan organizar talleres de metodología, bioestadística, búsqueda bibliográfica, medicina basada en evidencias, redacción y publicación científica, ¿no? Además de lo que tienen en su plan de estudio, si es que tienen algo de esto. Fomentar la creación de estos talleres a nivel de ustedes como estudiantes. Como un comercial, nosotros en el IDELLO, yo como responsable de ese taller, damos un curso de educación continua sobre comunicación de la ciencia. Es un taller para la comunicación de la ciencia donde abordamos puntos desde cómo hacer una ponencia, un póster, hasta cómo hacer redactar un manuscrito para una publicación. El punto número 2, buscar apoyo de expertos en el tema, en metodología. En las facultades definitivamente hay profesores, investigadores, médicos muy buenos que pueden, por ejemplo, ayudarles desde el aborde de los metaanálisis, de las cartas al editor, para empezar a explorar en esta área. Otra posible solución es que conozcan las actividades de los centros de investigación, que conozcan los centros de investigación de su universidad, cuáles son las líneas de investigación, quiénes son los investigadores, los programas que tienen. Muchas veces se pueden hacer estancias cortas, intercambios, pasantías, servicios voluntarios, que los van a ir acercando
y a permitir ese contacto con los profesores investigadores. Otra solución y recomendación interesante es la formación de grupos de lectura crítica de investigación biomédica, para que vayan fomentando esa cultura de leer artículos científicos y de fomentar esa habilidad de crítica. No sé, a lo mejor ahora algunos de ustedes vayan a tener vacaciones, si es así, pueden hacer, aprovechando estas modalidades virtuales, hacer algún taller de lectura crítica de investigación biomédica, que inviten a algún profesor que pueda participar con ustedes y orientarlos. Eso es un buen inicio. Solicitar la inclusión de estudiantes dentro de revistas médicas de su institución, realizar concursos, esto para incentivar, ¿no?, a los estudiantes y reconocer los que hayan publicado sus trabajos o hayan publicado más trabajos, comunicarlo a la comunidad estudiantil, felicitarlos a los que lo logren hacer. Otra posible solución es conocer las alternativas de publicación. No solo se publican artículos originales, se pueden elaborar cartas al editor, ya sea comentando un artículo reciente, enviando una investigación a manera de observación, haciendo una revisión. Hay revisiones cortas, no tienen que hacer una revisión larguísima. Hay la modalidad de revisiones cortas, metaanálisis, bueno, infinidad de maneras de poder hacerlo sin tener que estar en un laboratorio siguiendo una investigación muy básica. Pueden publicar casos clínicos, aprovechen que pasan mucho tiempo en las clínicas, en los hospitales, siempre hay casos que reportar, lo que pasa que no tenemos esa cultura de la publicación. No, lo que nos pasa a nosotros en ciencia nos pasa con las patentes. Nunca estamos haciendo investigación constantemente y perdemos de vista, por ejemplo, el patentar lo que estamos haciendo. Necesitamos una cultura de las patentes. En el caso de los estudiantes de medicina, fomentar esa cultura y ver en todos lados la posibilidad de una publicación. Se pueden realizar revisiones de temas bajo tutela de un experto en la materia, y esta ya es la última en cuanto a las posibles soluciones. Que sepan que existen revistas estudiantiles, son un espacio ideal para empezar a publicar. Son accesibles para todos. La finalidad es difundir la investigación que realizan los estudiantes. Un ejemplo es la revista Ciencia e Investigación Médica Estudiantil de Latinoamérica, es peruana, se encuentra vigente, aquí tengo abierta la página, es semestral, de publicación periódica, en línea, publica en español y publica temas de ciencias médicas con el subtema medicina. Entonces, hay posibilidad para que lo hagan, para iniciar desde el pregrado. Y además de todo esto, hay ciertas ventajas que pueden tener como personalmente si tienen una publicación desde el pregrado. Realizar investigación y divulgar los resultados, sobre todo en publicaciones indexadas, influye posteriormente en la contratación docente, en la promoción laboral, en el salario, en el reconocimiento académico y la reputación científica, en la obtención de estímulos económicos, por ejemplo, pertenecer al SNI, la competitividad del estudiante para entrar a residencias, puestos de trabajo, en muchos casos puede ser hasta el punto diferencial para lograr la aceptación en una carrera o un posgrado, el tener una publicación desde el pregrado. Y aquí es donde entra esta frase que es muy sonada en ética de la publicación. Digamos que todo lo anterior, la generación de conocimiento, la retribución del conocimiento a la población afectada, el poder mejorar la calidad de vida de las personas, encontrar alternativas de diagnóstico, mejorar diagnósticos, tratamientos, etcétera, etcétera, debe de ser el principal motor para investigar y para publicar. Definitivamente hay otras que tienen que ver con la satisfacción personal y con estas ventajas personales, pero no hay que perder de vista
que debe de hacerse desde el punto de vista ético. Hay una frase muy interesante por ahí que se usa mucho en ciencia y en ética de la publicación, que es publicar o perecer, que tiene que ver con todas estas retribuciones, ¿no? Los estímulos económicos, pertenecer al SNI, dependiendo del nivel del SNI, es el estímulo económico que recibimos cada mes. Y eso puede hacer que se pueda caer en conductas no éticas, ¿no? Y por eso creo que es importante terminar ya la presentación con esto, ¿no? Que ustedes sepan que no todo lo que es técnicamente posible es técnicamente válido. Y que hay errores en la investigación que son inherentes, propios de la naturaleza humana, que si los notamos una vez que ya terminó la investigación, debemos reconocerlo como autores en el trabajo, ¿no? Faltó esto, pero bueno, se puede hacer un trabajo posterior que lo incluya. Es válido. Hay otros que son la negligencia del investigador, que son fallas por actos voluntarios del científico o ausencia de actos por algún fin. Es ahí cuando entra la ética, ¿no? O el fraude, que es el engaño a la comunidad científica, ya sea por la invención, la falsificación, la manipulación de datos y el plagio. Estas son algunas faltas éticas a la publicación. La autoría ficticia, cuando yo hago todo el trabajo, pero no sé, tengo que poner al médico que solo me dio el nombre de la revista o la bibliografía. La publicación duplicada, que yo haga varios trabajos idénticos o parecidos. El autoplagio, el conflicto de intereses y pues la debida acotación de las referencias y las citas bibliográficas, ¿no? Una autoría verdadera y responsable debe reconocer expreso de los autores y las obras consultadas y tener la absoluta veracidad de los datos y la bibliografía. ¿Qué es una publicación duplicada? Pues es un artículo cuyo contenido es sustancialmente similar al de otro ya publicado. Puede ser que tenga una hipótesis similar, un tamaño de muestra similar, metodología idéntica, resultados similares, al menos un autor es común en ambos manuscritos y no se aporta información nueva o esta es muy poco relevante. Aquí hay un ejemplo de un trabajo publicado en el mismo año, fíjense, 2018. Eran más, corté la tabla, creo que eran 7 veces. Fue publicado 7 veces el mismo trabajo, con diferentes títulos, el mismo tema, y diferentes autores o el orden de los autores era diferente. Esto desafortunadamente ocurre mucho en Latinoamérica. La publicación duplicada es aquella que en parte o en su totalidad de un artículo previamente editado, ¿no? Que se publica doble. Puede ser simultánea o puede ser subsiguiente al artículo original sin el conocimiento de los editores. Pero también hay la fragmentada, cuando un trabajo se corta en varios cachitos para en vez de publicar uno, publicamos 4. O la publicación inflada, que publiqué hoy 5 pacientes, mañana agrego otros 5 y ya publico los 10, ¿no? Y es otra publicación. Solamente hay que distinguirlo de publicaciones fraccionadas de estudios muy grandes, eso sí se puede hacer, y de publicaciones preliminares de ensayos a largo plazo. ¿Cuáles son las causas de duplicar las publicaciones? 1, desconocimiento de la normatividad, falta de capacitación en ética de la publicación, políticas editoriales poco claras, y pues bueno, una de las peores, pues conseguir acreditación científica y obtener incentivos. Consecuencias: consumo de recursos editoriales, el tiempo de los revisores, de los editores, engaño a los lectores, violación de derechos de autor y publicación, alteración cualitativa y cuantitativa de la evidencia científica, aquí hay otra, engaño, transgiversamos la realidad, induce al error porque los lectores creen que el artículo tiene información original y no es así, daña la reputación de la revista, distorsiona el objetivo de la revista, que es presentar precisamente información original, además de que infringe la ley sobre los derechos de autor, despilfarro de recursos, se pierde tiempo, bienes de las revistas, de las bases de datos, se malgasta el espacio de la revista, ocupa páginas que pudieron ser utilizadas en otros artículos, desperdicia además el tiempo de la persona que lo lee. Y tiene que ver mucho también sobre el impacto en la toma de decisiones y en futuras investigaciones.
porque distorsiona los resultados, confunde a la comunidad científica, interfiere en los metaanálisis y pues puede exagerar la eficacia de una intervención, así como la seguridad de un tratamiento. Y bueno, ya con eso terminamos. Les agradezco mucho su atención y me gustaría mucho, además de resolver sus dudas, me gustaría mucho pues conocer su opinión, que me digan ustedes por qué consideran que es importante, qué limitaciones, si han publicado, con qué limitaciones se han encontrado, qué les ha parecido las ideas que les he comentado sobre pues las opciones que tienen para solucionar esas limitaciones. Bueno, buenas tardes, doctora, ¿me escucha? Sí, André, Así buenas es. tardes. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes a todos los compañeros. Soy de Durango, Okay. de Gómez Palacio Durango, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Un saludo desde acá. Gracias. Doctora, fíjese que su ponencia me parece bastante interesante porque, bueno, personalmente en mi plan de estudios, la investigación es la mitad de mi carrera. Llevo investigación 5 semestres. Entonces, es mucho, ¿no? Y yo lo veo de la manera en que o la terminas amando o la terminas odiando. Odiando. ¿Sí? Hasta ahorita en mi caso es lo primero, me gusta mucho la investigación. Entonces, ahorita sí tocó varios puntos que se me hacen muy relevantes. De hecho, ya noté sobre la motivación de que publiquemos. Yo la verdad ahorita algo con lo que me quedo muy importante, doctora, es que tengo una muy buena maestra de investigación, muy exigente, por cierto, médico nuclear de Puebla. Y bueno, planeo la verdad acercarme con ella para que me incluya, para empaparme más sobre lo que ella hace y pues poder entrar a este mundo, ¿no? Que la verdad es interesantísimo. La clínica, si bien es cierto que es padrísima, es genial, o sea, el que podamos investigar también es muy bueno. Entonces, muchas gracias, doctora. La verdad se me hizo muy buena su ponencia. Gracias a ti. Sí, doctora, y nada más una pregunta que quisiera hacerle, Sí. y ya con eso termino. Doctora, ¿qué revistas nos recomienda, mexicanas o extranjeras, o sea, para comenzar a empaparnos de los tipos de publicaciones, etcétera, en general? Gracias. Okay. Bueno, en cuestiones de medicina, el Journal of the American Medical Association, seguramente muchos de ustedes han leído de artículos de esta revista, es muy buena, tiene muchos subtemas sobre medicina interna, dermatología, infinidad, ¿no? Neurología, y tiene muchas cartas al editor, correspondencias, opiniones que pueden ser de mucha utilidad para ustedes. Les digo, en cuestión de si quieren publicar, pueden, eso va a depender mucho de la seguridad que ustedes tengan para dar ese paso, ¿sí? Como tú comentas, Andrés, es muy importante definitivamente unirse a un investigador, que sepan ustedes que les va a dedicar el tiempo y que es muy estricto en lo que hace y que los va a forjar para que puedan lograr la publicación. Como les digo, no tiene que ser una publicación original con datos que ustedes hayan generado desde un laboratorio o desde el hospital, sino una revisión que puedan ser asesorados por ese experto. Realmente está el Journal de Inglaterra, también son los dos muy buenos. Y hay revistas latinoamericanas, les digo, esta revista de Ciencia e Investigación Médica Estudiantil
publique en español, porque esa también no lo tocamos en la presentación, pero esa también es una limitante muchas veces, ¿no? Que muchos no escribimos, ¿no? Cuando estamos estudiando, no escribimos en inglés. Y esa es una gran limitante para poder llegar a que nuestros resultados se publiquen en este tipo de revistas, ¿no? También está Ese Cielo, todas las de Ese Cielo que son latinoamericanas, que pueden ser un punto de partida para ustedes. Algo bien importante, como les puse por ahí, a publicar se aprende publicando. Inicien. A lo mejor, de hecho lo hemos visto en el taller que damos. Los estudiantes que han pasado por nuestro taller han llegado a la publicación de su artículo de revisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, inicien a lo mejor haciendo algo así, una carta al editor. Y otra cosa que es importante para publicar y para aprender a cómo escribir es leyendo los artículos, viendo cómo los demás, los artículos no solo se analizan desde los datos, la metodología, sino el cómo presentan el resultado, cómo lo escriben. Eso también es importante estudiar para ver cómo lo hacen los demás y tener un referente, ¿no? Y pues después puede ser revisado por el experto, ¿no? Que les pueda apoyar en esa parte. ¿Alguien tiene por ahí algún otro comentario? Yo tengo otra pregunta, doctora. Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo soy Aldo, soy de la UADY, de Yucatán. Y yo he publicado un ensayo narrativo en una revista de estudiantes. No, desgraciadamente no está indexada a PubMed, pero tiene un número de identificación y todo. Uh-huh. Al- am, Serían dos preguntas, doctora. La primera es, ¿cómo puedo yo aprender a hacer una carta al editor? Porque un compañero de Sonora dio una ponencia hace 2 semanas donde en su currículum estaba que ya tenía muchas cartas al editor y lo hizo todo durante su internado. Entonces, ¿cómo puedo yo aprender a hacer una buena carta al editor? Y la otra pregunta, por ejemplo, en la UADY usted sabe, bueno, hasta el nuevo cambio de planes, que llevamos investigación los 5 años de la carrera. Entonces, Uh-huh. cada año hacemos un proyecto de investigación. Esos proyectos, que en mi caso han sido 4, incluyendo un metaanálisis con el doctor Cedillo, Uh-huh. ¿pueden aún ser publicados o no pueden porque la fecha en la que se tomaron los datos pues ya lleva años? Uh-huh. Bueno, generalmente, contestando esta última pregunta, en cuestión de los metaanálisis, pues generalmente se tienen que tomar, bueno, tú ya lo sabes, tomar ciertos criterios para hacer el metaanálisis, ¿no? Y tú decides que acotas los artículos que vas a revisar y estos tienen pues una fecha o cierta Un actualidad. lapso, un criterio. Exactamente, en el caso de los metaanálisis. Existe también esa posibilidad. Hay de hecho, he conocido de compañeros investigadores que, bueno, se queda ahí el trabajo y lo pueden retomar tiempo después. Siempre y cuando siga siendo original, me refiero a que no haya sido publicado algo igual antes, sin importar si lo hiciste hace algo de tiempo. Y si tiene la calidad científica, todo lo que hablamos, puede ser publicable, ¿sí? Y en cuanto a hacer las cartas al editor son sencillas y probablemente, como tú mencionas, hay estudiantes que pueden tener un montón porque son cortas y porque pues realmente prácticamente todas las revistas de medicina siempre las incluyen. Y creo que era algo que le comentaba a tu compañero hace un momento,
empieza a leer las cartas al editor, a ver qué es lo que generalmente se toma un artículo y ese artículo se va haciendo un análisis crítico de ese artículo. Tendrías que tener pues formación de lo que ya hablábamos aquí, forjar esa habilidad del análisis crítico para poder dar una crítica al artículo en particular, ¿no? Importante que también que consigas un asesor experto en el tema que te pueda apoyar a pues a mejorar esa carta al editor, pero generalmente las cartas al editor pues son una buena manera para tener publicaciones rápido, ¿sí? Lee las cartas al editor, ve la estructura porque son muy particulares y específicas. Y seguramente cuando tengan el tema de tipos de publicación la verán más a fondo, que cómo es, y eso creo que va a ayudarte a empezar a visualizar cómo hacer una, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. Y aquí escriben algunas preguntas. Creo que es de suma importancia investigar, puesto que debemos tener un pensamiento analítico y crítico, que es lo que habíamos platicado, aunque muchas veces no tan valorado como en los países extranjeros. ¿Cómo pueden trabajar en la ética dentro de la investigación? Esto es bien importante. Hay información, hay incluso todo, en cuanto a ética de la publicación, hay todo un sistema, hay leyes, digamos, normas que rigen la publicación, qué se debe y qué no se debe de hacer. Están los comités de ética de publicación reconocidos que publican muchas cosas. Hay publicaciones sobre ética de la publicación. Pueden también comenzar a leer sobre ello para que ustedes puedan irse formando en este tema. Los retos y dificultades que enfrentan nuestras universidades no tan reconocidas para la investigación y publicación de artículos científicos. Esto es bien importante. Como ustedes mencionan, tienen muchos semestres de metodología de la investigación, casi la mitad de su carrera, pero no hay esa infraestructura y tal vez tiene mucho que ver con nuestra cultura, con esa falta de hábito de la investigación, de la cultura de la investigación de los países de Latinoamérica. Tiene mucho que ver con los pocos recursos que se destinan para la investigación desde el gobierno federal, desde la instancia financiadora que es CONACYT. Definitivamente también nos falta mucho a los investigadores para mirar a otras instancias financiadoras que no sean nacionales, sino internacionales, ¿no? Que pueden hacer o ayudar a aumentar la infraestructura científica en nuestro estado, en nuestros estados, ¿no? Lugares en Yucatán que favorecen la investigación y la publicación. Bueno, en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi tiene, si no me equivoco, 18 laboratorios de diferentes áreas de las neurociencias, de la microbiología, la parasitología, la inmunología. El CICI también tiene buenos posgrados. El CIMBESTAB tiene buenos posgrados. Es cuestión de que hagan una revisión más a fondo, ¿no? ¿Qué es lo que cree que sean las áreas para mejorar en el caso de escribir un artículo? En el caso de escribir un artículo, realmente es importante claridad en lo que se escribe. No es solo escribir, no solo es tener buenos datos, sino saber plasmarlos de manera muy clara, muy objetiva y muy precisa. Y creo que en cuestión de los estudiantes, lo más complicado es la discusión. Tienen que mejorar mucho o trabajar mucho en cómo hacer una verdadera discusión de los resultados. Muchas veces vuelven a repetir los resultados o dan interpretaciones,
dicen, no, pues yo pienso que este resultado se debe a esto, pero no lo sustentan, no refieren a otros autores. Aquí lo importante es buscar, hacer una selección, una búsqueda de la información relacionada en el tema y realmente comparar con nuestros resultados o contrastarlo con nuestros resultados, pero finalmente darle una interpretación. No solamente que yo diga, esto se parece a lo que yo encontré o no se parece a lo que yo encontré, gracias. Sino que hay que darle una interpretación y eso ya es un proceso un poco más avanzado que definitivamente, como les dije al principio, no se nace con ello, sino que uno va adquiriendo esa habilidad poco a poco. Me pregunta Santiago, ¿cómo inicié la investigación? Desde el pregrado, yo soy QFB y hice un verano de investigación. Los veranos de investigación son muy buenos, el que tenga la oportunidad de hacerlo, que lo haga. Las estancias voluntarias, los intercambios son muy buenos porque pues hace que se inicien en este proceso. Y pues bueno, de ahí estuve en el laboratorio, desde eso estoy en el laboratorio de inmunología y ahí me formé, tuve toda mi formación. Mi asesor, el doctor Andrade, aparte de ser investigador, es bioeticista, entonces pues afortunadamente tengo la formación también en bioética, que es muy importante, tiene que ir ligada siempre con el investigador. Y por eso también les puse esa parte en la presentación. Y pues yo, desde mi tesis de licenciatura, estuve interesada en la investigación y en la publicación, y definitivamente yo publiqué mis datos de mi tesis de licenciatura, y como analizamos o les platiqué en la ponencia, ha sido muy gratificante y ha sido muy enriquecedor, me ha hecho aprender mucho, publicar me ha hecho aprender mucho. El primer artículo definitivamente me tardé un montón y tuve que tener mucha asesoría, y ya ahora es mucho más sencillo, ya sé qué revistas, ya sé cuáles son los procesos, y es mucho, de verdad, mucho más fácil. Pregunta Aldo, ¿sería ético utilizar las estadísticas de Secretaría de Salud, boletines epidemiológicos para hacer un artículo? Pues ahí eso es algo que ya está, podríamos decir que un boletín epidemiológico es una publicación de datos o estadísticas. A lo mejor hacer alguna revisión, ¿no? De alguna manera, como un tipo de revisión, podría ser. Que realmente muchos de sus trabajos se basan en expedientes clínicos. El detalle ahí es qué podrías publicar de eso. Realmente son estadísticas, cuánta gente, los porcentajes en estados, ¿no? Dependiendo del estado, pero bueno, tendrías que tener acceso a mayor información, ¿no? A las historias clínicas, por ejemplo, en cuestión del SARS-CoV-2, ¿no? No es solamente decir, pues hubo tantos infectados y estos son hombres y estos son mujeres y por estados son estos, que es lo que nos dan los boletines epidemiológicos, pero deberíamos tener información mucho más detallada, por ejemplo, de la clínica, de cuántos de ellos progresaron, cuántos de ellos tuvieron complicaciones, qué complicaciones, ¿no? Entonces, creo que está muy limitado encontrar algo que pueda ser publicable en estas estadísticas. ¿Algún verano de investigación en específico que nos recomiende? Pues está Savia, el proyecto Savia, que no estoy segura si los estudiantes de medicina están incluidos ahí. No recuerdo bien, no sé si es... Aldo, ¿me puedes recordar cómo se llama su grupo? Claro, el de la UADY, el verano de investigación es verano jaguar, Verano, pero ¿no? Era el que era priori. Pero me han contactado, ustedes tienen un grupo y seguramente muchas universidades lo tienen, que hacen intercambios de estudiantes. Nosotros recibimos un estudiante de medicina de Portugal, por ejemplo, que estudiaba en Santiago de Compostela, España. claro, sí. ¿Ese programa cómo se llama?
Son intercambios de investigación por parte de la IFMSA. Se conoce como SCORE, SCORE, Ujú. SCORE Exchange. Ok. Esas son muy buenas oportunidades. La verdad que este chico que recibimos se fue muy contento y nosotras quedamos, digo nosotras porque en el laboratorio somos puras mujeres, dominamos las mujeres. Y quedamos muy contentas con él, un chico bastante interesado y bastante bueno en el aspecto del laboratorio. Creo que eso es importante, que se atrevan, que muchas veces, ¿qué pasa? Que no queremos salir, que creemos que es complicado, pero es que de verdad, si no nos atrevemos a hacerlo, nos estamos perdiendo de verdad, una gran, gran experiencia. Está ese proyecto Sabia, está el verano jaguar y seguramente en cada universidad tendrá. Aquí lo importante es que si de verdad logré poner esa semillita en ustedes, que investiguen, que pregunten, que se acerquen, si como nos comentó su compañero André, si no me equivoco, hace un rato, que puedan identificar esas personas que los pueden ayudar para lograrlo, ¿no? Si pueden tomar o armar estos talleres de crítica de artículos con algún profesor que les ayude, sería igual maravilloso para que puedan pues fomentar esta práctica de la publicación. Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, creo podemos terminar. ¿Alguien tiene algo más? ¿Algún comentario, experiencia? ¿Alguno de ustedes tiene el interés de publicar? Si no, pues tú me dices, Aldo. Concluimos. Claro, si no hay ninguna otra pregunta, le agradecemos muchísimo por dar esta ponencia. Espero que le haya servido a, a los que la escucharon. Espero que haya aumentado la intención de publicar. Y nuevamente le agradezco mucho por parte de el Comité de Estudiantes de Medicina de la UADY y los demás comités que nos acompañan hoy. Pues gracias a ustedes por el interés, por su atención y espero de verdad que haya podido animarlos a que lo intenten. Y pues bueno, gracias a todos. Cuídense mucho, que estén bien. Muchas gracias.